Ok. Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de este proyecto que se llama Hombres Corresponsables MX. Continuamos con este ciclo de diálogos virtuales sobre masculinidades, tratando de llevar diversas temáticas en torno a la masculinidad. El día de hoy, directamente, este tema de las masculinidades lo abordaremos desde otra lógica, y sobre todo desde el tema de las políticas públicas y lo que tiene que ver concretamente con los presupuestos con perspectiva de género que tenemos por lo menos en nuestro país, en México. Y para ello me va a acompañar un amigo que es especialista en esta temática que vamos a abordar. Él es Bruno Priego Vázquez, politólogo, maestro en sociología política, especialista y investigador en política educativa. Y además tuvo una experiencia bien interesante en algún empleo, que por eso me atreví a contactarlo, porque estuvo muy directamente involucrado en el tema de los presupuestos con perspectiva de género, que eran directamente para la unidad de género, es muy largo el nombre de la unidad que tenía, para la SEP. Entonces conoce el tejemaneje, nos va a compartir un poco de su experiencia y sobre todo porque esta semana me parece que el tema de los presupuestos con perspectiva de género salieron a la luz pública a partir de los recortes que sufrió el Instituto Nacional de las Mujeres y por qué había dinero para gastar en plumas, borradores, etcétera, etcétera. Entonces quiero platicar con él, que nos platique un poco de la experiencia, qué es esto de los presupuestos y un sinfín de cosas. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Iván, bien, bien, gracias. Te agradezco mucho la invitación y sí, efectivamente tuvimos oportunidad de conocernos alrededor de este tema. Lo estaba recordando cuando me invitaste y bueno, son de esos buenos encuentros y que nos dejan buenas experiencias profesionales, ¿no? Para entender justo el tema que vamos a platicar hoy, sin duda. Sí, y un tema que a mí en lo personal me parece que es de los que nos reflejan un poco de cómo la transversalización de la perspectiva de género se ha fortalecido a partir del reconocimiento de que haya presupuestos para poder llevar a cabo estas acciones. Sin embargo, hay otra cuestión ahí también que nos deja esta experiencia que tuvimos, tú desde la CEP, yo desde Politécnico, que no teníamos claro para qué servían estos presupuestos, ¿no? Entonces, eran estos estiras y aflojas y ahora qué hacemos y cómo y un sinfín de cuestiones administrativas que nos fuimos encontrando en el camino, que fuimos mejorando y que hoy día, gracias a ello, muchas instituciones tienen presupuestos asignados para concretamente llevar acciones en materia de igualdad. Pero en principio yo quisiera que tú me platicaras qué es esto de los presupuestos con perspectiva de género. ¿De dónde salen? ¿Cuál es el contexto en sí mismo? Pues en México comenzaron digamos, su proceso de institucionalización hace ya varios años, aunque formalmente existen desde el 2009. Son el resultado de una serie de luchas al interior del gobierno y desde afuera con organizaciones de la sociedad civil, de mujeres, organizaciones feministas, que desde los 90, pero sobre todo la primera década de los años 2000, comenzaron a impulsar este tema de tener presupuestos dirigidos ya sea de apoyo hacia las mujeres o hacia la igualdad de género y para fortalecer políticas para la igualdad de género en el gobierno federal. En el 2009, como te decía, se formalizaron después de algunas modificaciones y antecedentes. La primera modificación que se hizo en el 2018 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De ahí surgen los presupuestos etiquetados. Aunque hay un antecedente unos años antes ya donde la Comisión de Género, que ha tenido distintos nombres en la Cámara de Diputados, ha venido destinando, bueno, fue destinando recursos antes. Ya formalmente en el 2009 tenemos lo que se llama presupuestos etiquetados, que es el recurso de los programas federales que se dirigen ya sea a programas de apoyo a las mujeres, como pueden ser microcréditos o becas, o programas para fortalecer políticas de la igualdad de género, como pueden ser los programas de las unidades de género de las dependencias y las entidades, o
políticas o programas que no necesariamente tienen enfoque de género, pero la idea es ir como esos, al menos se pueden distinguir esos tres grandes grupos. Y entonces lo que se hace es, de toda la bolsa del presupuesto federal que hay un anexo específico que se publica cada año, el presupuesto de egresos de la federación, y ahí se establece qué programas y qué monto de cada programa tienen ese recurso destinado a la igualdad de género para estas distintas acciones, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que Instituto Nacional de las Mujeres, todo su presupuesto está etiquetado en el anexo, se llama Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ese anexo, aunque ha tenido distintos nombres a lo largo del tiempo, y es un anexo transversal del presupuesto. Luego, también existen otros programas donde una fracción de su presupuesto se dirige a apoyo a las mujeres. Por ejemplo, los programas de becas, lo que antes era el Programa Nacional de Becas, que ahora tiene otro nombre, el ISA Cuña, así se llama el programa, afortunadamente, reconocimiento a una mujer maestra. El presupuesto que se destinaba de becas para las mujeres también se etiquetaba ahí. Y esto se decide, digamos, por dos vías cada año. Como tú sabes, cada año el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, envía a la Cámara de Diputados, primero en agosto, ya estamos próximos a que esto suceda para el ejercicio 2021, un documento que se llama estructura programática, y en ese documento se establece cuáles son los programas que van a tener presupuesto o a los cuales se les puede destinar presupuesto en general hacia el próximo año. Y después, más adelante, en los próximos meses, envía ya el proyecto de presupuesto. Y en el proyecto se señala qué programas van a tener recurso etiquetado para la igualdad de género, ya sea la totalidad o una fracción de su presupuesto para este tema. Entonces, este es un poco su origen. México fue pionero, un país pionero en este tema en América Latina. Hay algunos países que lo han retomado. En Europa también hay otras experiencias, pero digamos que México se ha venido trabajando de manera muy importante. De hecho, este modelo de presupuesto etiquetado para la igualdad de género ha pasado a formar parte de una política en general, digamos, de fortalecimiento de los derechos humanos en México, porque además de haber este anexo específico para la igualdad entre mujeres y hombres, hay otro para los derechos de la niñez, y así, ¿no? Hay sobre otros temas. Pero sí se tiene que decir que el que está más institucionalizado y sobre el que se pone más el ojo sobre el proceso de, digamos, de evaluación de esos recursos es el presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres. El anexo 13, que ahora se le ha denominado así en los últimos años, pero cada año puede cambiar de número. Acá también hay que señalar un tema que es importante. Ahorita no tengo a la mano el dato más actualizado, pero te lo puedo hacer llegar por WhatsApp para que después lo podamos publicar. Este presupuesto es solamente una fracción del total del presupuesto que se ejerce a nivel federal. Y es, como te lo digo, básicamente una acción federal. En algunos estados la han retomado. Recuerdo que hace 8 años, 7 años, Nayarit, por ejemplo, era de los estados pioneros que habían incorporado este modelo a su gestión estatal, a su administración pública estatal, y después vinieron algunas reformas en la propia Ley Federal de Presupuesto, pero sobre todo en la Ley de Contabilidad Gubernamental, donde se establecía que los estados y los municipios deberían tener sus propios anexos de presupuesto etiquetado para la igualdad de género. Sinceramente, yo no he investigado este tema a nivel subnacional en los estados ni en los municipios, pero bueno, es un modelo que se ha venido replicando con sus fortalezas y sus debilidades. Sin duda, yo cada vez soy más crítico del presupuesto, en el sentido de que creo que se debe fortalecer, sin duda, no únicamente con más dinero, sino también con acciones de evaluación y de mejora de las acciones y de seguimiento de las acciones del destino de este dinero, ¿no? Básicamente. Eso, digamos, en términos generales. A mí lo que me ha llamado la atención de todo este ejercicio de los presupuestos es que no hay dinero suficiente como para el trabajo con mujeres, porque directamente se ha focalizado a eso, trabajo con mujeres, ¿no? Aunque administrativamente cuando llegan a las unidades, a las dependencias, de repente ahí nos encontramos el gran problema. Y lo digo gran problema porque entonces el anexo 13 se vuelve el anexo de la discordia, porque ¿por qué van a tener dinero para las mujeres? ¿No? Esa es una.
Y la otra es que, ¿qué hacemos con este dinero? ¿En qué no lo gastamos? ¿No? Cuando muchas dependencias o muchas instancias no tenían unidades de género, hoy día ya cada vez hay más, de hecho es obligación tener una unidad de género, no se sabía por dónde meter el recurso y entonces era meterlo por el área de recursos materiales para comprar cosas, ¿no? Entonces se ha ido como modificando esto, pero también como que no queda claro para qué gastarlo. Y ese es el gran problema que yo veo. Cuando no hay claridad en ello, todo el mundo cree que es dinero extra, que es dinero para que se gaste en cualquier cosa y no para el fin propio de lo que está previsto. Sí, sí, hay un tema, digamos, de concepción, de origen del presupuesto. En realidad, la ley no es clara respecto a la Ley Federal de Presupuesto, la Ley para la Igualdad, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que digamos son los dos grandes pilares normativos de este presupuesto, y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esos tres instrumentos son los pilares. Pues no está claro para qué se debe utilizar este presupuesto que se etiqueta. Tampoco está claro necesariamente cómo es el proceso de etiquetado. Esto es un tema muy importante. Cuando coincidimos en la Secretaría de Educación Pública, y yo trabajaba en la unidad de género de la SEP y tú en la unidad de género del Instituto Politécnico Nacional, nosotros comenzamos con una estrategia de incremento del presupuesto como una acción que nos permitiría básicamente impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en los programas educativos federales. Nosotros, en este momento, yo sigo coincidiendo con esa visión. El proceso de transversalidad se puede iniciar en las distintas etapas de implementación de las políticas públicas, en la planeación, en la programación, en la implementación, en la evaluación. Una buena herramienta que tiene la política de igualdad de género en México es precisamente este presupuesto etiquetado, es su brazo financiero. Sin recursos los programas no pueden operar. De hecho, básicamente los programas son una serie de objetivos a cumplirse a través de ciertos recursos que les son destinados cada año a las dependencias o a los ejecutores del gasto, digamos. Entonces, no está claro cómo se etiqueta ese recurso. La Cámara de Diputados, evidentemente, la Comisión para la Igualdad de Género tiene esa atribución de aprobar, digamos, al interior del presupuesto este anexo transversal. Y desde ahí las diputadas han impulsado distintas agendas en programas que les parecen importantes y han logrado el etiquetado de recursos específicos. Algo que es importante señalar aquí es que el presupuesto etiquetado para la igualdad de género no es un presupuesto adicional, es una fracción del presupuesto que los programas ya reciben. Eso es un tema. Cuando la Cámara de Diputados dice, a ver, de este programa que tiene, digamos, 100 pesos, vamos a etiquetar 30 pesos para la igualdad de género, pero no le consulta al, digamos, podemos decir, a la Secretaría de Educación Pública, por decir algo, por mencionar alguna dependencia. No le consulta cómo se va a destinar este recurso, simplemente la SEP se entera cuando ya se publica el presupuesto de ingresos de la Federación en el diario oficial, pues entonces comienza todo este proceso al interior de la SEP para decir, a ver, me etiquetaron este presupuesto a mí, no me preguntaron, no me consultaron. Es cierto que la Cámara de Diputados tiene esa atribución, pero no está claro para qué va este presupuesto. Y entonces lo que te topas después, ya durante la implementación, es que las dependencias no siempre reconocen ese etiquetado, sobre todo cuando está este proceso, digamos, unilateral por parte de la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí hay un problema, porque el presupuesto se gasta, pero no necesariamente se gasta en acciones para la igualdad de género. Luego hay otro proceso, que es como el que hicimos en la SEP, que fue impulsar al interior de la SEP, como lo hicimos con el IPN, con la UNAM y con otras dependencias, etiquetado específico para acciones que las dependencias ya venían haciendo para impulsar la igualdad de género, pero que no necesariamente estaba etiquetado ese presupuesto. Y era importante etiquetarlo por dos factores. Bueno, por dos factores. Lo primero era hacer visible las acciones de igualdad de género al interior del sector educativo, que eso es importante, y la otra es protegerlo. En teoría, un presupuesto etiquetado para la igualdad de género es irreductible, así lo señala la Ley Federal de Presupuesto. Sin embargo, en realidad, a lo largo de un año se puede ir reduciendo y como ya hemos visto, cuando estamos frente a una situación de emergencia, como durante esta pandemia, pues el presupuesto, no solo del anexo 13, sino todo el presupuesto, ha sido reorientado por la Secretaría de Hacienda hacia otros fines, lo cual tiene sentido.
ante una emergencia. Pero el estudio debería ser profundo porque lo cierto es que una de las poblaciones más afectadas por la pandemia, como lo sabemos, por todo el sistema de discriminación estructural y de desigualdad de género, pues son las mujeres y las niñas. Entonces ellas requieren ciertas acciones específicas, acciones afirmativas. Entonces, la ley no establece, para ir como cerrando este punto, para qué es el presupuesto. ¿Por qué? Porque además cada programa es diferente. El presupuesto que se podía etiquetar para, digamos, la unidad de género del IPN es diferente de lo que lo tendría que usar, por ejemplo, la UNAM, o el presupuesto para la unidad de género de la SEP, ¿no? Pero además, bien se etiquetaron el presupuesto que se destinaba a becas, por ejemplo, en educación media superior a las adolescentes, a las mujeres. Y en ese momento el Programa Nacional de Becas tenía una acción afirmativa donde el monto que recibían las adolescentes era respecto a los varones, como una acción afirmativa. En ese momento nos parecía lógico. Sin embargo, viendo más a profundidad la brecha de género en educación media superior, lo que tenemos en la actualidad es que el abandono en media superior es mucho más alto para los hombres que para las mujeres. Entonces, probablemente las desigualdades y las brechas que enfrentan las mujeres en ese nivel educativo no son de permanencia, sino otro tipo de acciones, por ejemplo, prevención del embarazo adolescente, u otro tipo de acciones, ¿no? Pero no necesariamente a través de becas. Entonces, esto es lo que pasa mucho con las dependencias. Se etiqueta el presupuesto sin tener claro qué brecha se quiere atacar. Recordemos que los programas son básicamente políticas públicas que pretenden solucionar algún problema público que se detecta. Y ese es un tema muy, muy importante porque en teoría, o sea, lo señala así la ley de planeación, pero también la ley general de presupuesto, todos los programas federales deberían planearse con perspectiva de género, planearse, ejecutarse y luego evaluarse con perspectiva de género. Y ese proceso es básicamente la transversalización, que es un tema muy complejo, en el cual, si bien se ha venido avanzando mucho a partir del mejoramiento de ciertos instrumentos normativos, ya sea legislativos o administrativos, en realidad la brecha de la implementación con el diseño es todavía muy amplia, sobre todo para la igualdad de género. Entonces, mientras no haya, digamos, ese diálogo muy concreto entre el legislativo y el ejecutivo federal para ver efectivamente dónde están las becas y dónde debería estar el presupuesto etiquetado y a qué acciones se tienen que dirigir, pues ese presupuesto a mí me parece que va a ser insuficiente porque no necesariamente está focalizado en lo que se tiene que focalizar, ¿no? Entonces, ahí hay como todo un tema en el que yo cada vez soy más crítico. Creo que vale la pena hacer una muy buena evaluación ya a este momento, a más de 10 años de tener un anexo transversal para la igualdad de género que nos permite identificar qué impacto ha tenido y qué se tiene que mejorar realmente, ¿no? Muchas veces también lo que pasa es que cuando los programas reciben un etiquetado sin haber sido enterados previamente, pues hay resistencias al interior porque los programas no están, insisto, planeados con perspectiva de género. Y entonces sin duda hay resistencias al interior porque la cultura de la igualdad de género al interior de las dependencias, y eso se ve reflejado en las políticas públicas, es aún muy incipiente en México. Hay muchas resistencias al interior, eso es. A mí me ha tocado trabajar ya prácticamente 10 años en este tema al interior de en varios sectores, y pues uno se encuentra con estas resistencias totalmente. Entonces, creo que hay que hacer una buena evaluación. No estoy de acuerdo en que se siga recortando el presupuesto, creo que se tiene que mantener, pero sobre todo se tiene que evaluar y reorientar, sobre todo porque ahora tenemos mucho más información de las brechas de género y es mucho más fácil identificarlas para poderlas atender. Y sobre todo porque yo recuerdo perfectamente que tener presupuesto implicaba generar compromisos. Compromisos que era directamente atender las brechas de género. Sin embargo, en el caso nuestro, cuando estaba en el Politécnico, nuestro objetivo era, en cierto modo, incidir en la deserción, ¿no? Atender el tema del embarazo adolescente, que estaba establecido como tal, pero había una unidad de género que hacía acciones, y entonces era la única área que tenía presupuesto etiquetado, ¿no? Conforme fue este proceso madurando y reconociéndose que otras áreas del Politécnico incidían, nos fuimos dando cuenta que había unas áreas específicas que manejaban el tema de las becas para
chicos y chicas, Ujú. ¿no? Que con las características de la población del poli, pues era interesante porque había que favorecer a chicas y el Politécnico, el 65% eran hombres, ¿no? Entonces siempre había esta disputa de que era imposible alcanzar la meta, etcétera, etcétera. Yo veo ventajas en todo esto, porque al final de cuentas te permite la operación, el trabajo, la definición de acciones, indicadores, objetivos, etcétera, etcétera. Pero también se vuelve complejo en el sentido de que el recurso que se te asigna es únicamente para la operación de programas, ¿no? Operación de la unidad de género. Tengo muy presente eso. No era para fortalecer las unidades de género, como tiene que ver con personal, mobiliario, con todo lo que implica establecer una unidad de género para la magnitud que puede representar el Politécnico. 10 personas, 11 personas, 14 personas, pues es insuficiente. Pero y además, la otra cuestión es que siempre estábamos con esta de si el presupuesto nos lo quitaban o no, porque como no estaba establecido que era un recurso para la unidad de género, perfectamente el poli podría decir, ahora se lo doy a Defensoría de los Derechos Politécnicos para que ellos lo trabajen. Ujú. Y entonces volvíamos como en un estado de inestabilidad. ¿Tú qué otras ventajas o desventajas le ves a todo esto de los presupuestos? Porque al final de cuentas es dinero, y lo decía hace un rato, el dinero genera malentendidos, tiene que estar bien observado, tiene que estar bien administrado, y si no das resultados, con permiso, nos lo llevamos a otra área. Y nosotros siempre vivimos en esa lógica de que, a ver si este año ahora sí dice que es presupuesto para la unidad de género del poli, ¿no? Pero no decía eso. Sí, sí, sí. Hay varios temas ahí, digamos, como, bueno, a ver, empezando por este tema del Politécnico, de la unidad de género, es cierto, ahí lo que se hizo fue etiquetar un poco el presupuesto, una parte del presupuesto que, digamos, anualmente venía recibiendo la unidad de Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, ¿no? Pero el problema que surge ahí, digamos, que lo podemos ver a la distancia, es que la unidad propiamente no tenía un programa presupuestario que le permitiera fortalecerse, ¿no? Sino que recibía una parte de otros programas para su operación, y es cierto. Ahora, si eso podría haber sido, digamos, otra alternativa, buscar que las unidades, podría ser otra alternativa, buscar que las unidades de género, algunas las tienen, algunas no, tengan su propio programa presupuestario donde se establezca claramente cuáles son sus recursos para el capítulo 1000, para personal y para cada uno de los capítulos, digamos, para contratar asesorías o para realizar capacitaciones. Algo de lo que me topé mucho, me parece, mi experiencia es que el género de las dependencias y de las entidades es fortalecer los recursos humanos, tener más personas. A veces no se necesita más dinero, sino más personas que sean muy especializadas y que se vayan especializando, digamos, en su dependencia o en su entidad para ir incorporando, incidiendo en la política pública e ir transversalizando la perspectiva de género. Eso es importante. Sin embargo, pues eso no siempre sucede porque no todas las unidades de género tienen suficiente personal. A veces tienen mucho dinero, pero tienen poco personal para ejercerlo. Y ejercer el presupuesto, sobre todo en los capítulos, digamos, 3000 para contratar asesorías, investigaciones, capacitaciones, es muy complejo en mi experiencia. A veces es preferible tener más personas, por ejemplo, una pequeña área de capacitación que pueda desplegarse en la dependencia. Es más útil eso que tener mucho dinero para capacitación, porque los procesos de contratación son muy largos. Otra desventaja que le veo al presupuesto es que, como es una fracción del presupuesto que se destina a ciertas entidades, además se genera como otra carga burocrática que es se genera una especie de matriz de indicadores de resultados alterna para este presupuesto donde se planea qué acciones se van a realizar. Y cada trimestre hay que estar informando y sobre todo que es un presupuesto muy observado por las organizaciones de mujeres, lo cual me parece muy bien, pero hay constantes solicitudes de información de transparencia, lo cual, digamos, hay que responderlas y eso dificulta el trabajo más sustantivo, ¿no? Esas son como algunas desventajas. Como ventaja le veo que se hace visible el presupuesto,
En algunas ocasiones, aunque haya resistencias al interior, el hecho de que se etiquete cierto recurso implica que al menos incipientemente se van a incorporar acciones a ese programa con perspectiva de género. Aquí hay algo que es importante, digamos, poner en perspectiva, que es, para institucionalizar la perspectiva de género no siempre se requiere más dinero. O sea, el presupuesto es un elemento necesario, muy necesario, pero no es suficiente para transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas. Eso me parece importante. Insisto, un programa puede tener presupuesto etiquetado en el anexo 13 y ser profundamente discriminatorio desde su diseño, ¿no? Y a lo mejor puede tener mucho recurso etiquetado y dar dinero para mujeres, por ejemplo, pero probablemente esas acciones simplemente están dirigidas a reproducir los roles de género. Entonces, ¿de qué sirve tener un presupuesto etiquetado si con ese presupuesto que está buscando la igualdad, en realidad se están reproduciendo las desigualdades? Entonces, es como algo más complejo que simplemente tener mucho dinero para esto. Año con año ha venido incrementando mucho el presupuesto. Desde mi perspectiva, se tiene que hacer es fortalecer las unidades de género. Tampoco es sencillo. Estamos ante un escenario de austeridad, de recortes, y con la epidemia que se va a hacer aún más austero, me parece, hacia el próximo año. Yo supongo que eso es lo que va a suceder. Entonces vamos a tener entidades y dependencias como una entidad como el Instituto Nacional de las Mujeres o CONAVIM, probablemente con menos dinero. O si no, pues debilitadas de alguna forma. Pero eso va a pasar con prácticamente toda la estructura gubernamental. Entonces ahí hay que echar mano, digamos, de la creatividad, de políticas públicas, de la revisión de experiencias internacionales, qué está funcionando en otros países, qué está funcionando en algunos estados, qué está funcionando en algunos municipios, para realmente hacer mucho más eficiente este presupuesto, me parece por ahí. Yo creo que el modelo actual del presupuesto etiquetado se agotó. Hay que repensarlo, incidiendo más en los procesos de planeación de las políticas públicas, de los programas presupuestarios a nivel federal. Incorporar bien, realmente, y eso es un trabajo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda, en la planeación, la perspectiva de género. Tenemos algunos elementos, digamos, que nos ayudan como ventaja. Desde el sexenio anterior, el Plan Nacional de Desarrollo ya tenía un eje transversal de perspectiva de género, porque así lo señaló la ley de planeación. En su momento se hizo una reforma y entonces el primer Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque transversal de perspectiva de género fue el anterior, de lo cual se pueden extraer experiencias valiosas. Por ejemplo, una era que el enfoque transversal de género aparecía siempre al final de los documentos como acciones aparte. Y eso no ayudaba a que las entidades que se tenían que hacer cargo de estas tareas realmente las cumplieran. Como tú dices, las unidades de igualdad de género no están para implementar acciones en favor de la igualdad, no están para atender directamente a las mujeres, sino para hacer que al interior de las dependencias todas las unidades, todas las personas hagan su trabajo con perspectiva de género. Y eso lo hace mucho más complejo, ¿no? Porque sería muy, muy sencillo, por ejemplo, etiquetarle dinero a la unidad de gestión politécnica con perspectiva de género para que otorgue becas a las mujeres, por ejemplo, para favorecer su permanencia en carreras con ciencia y tecnología, relacionadas con ciencia y tecnología, ingenierías y matemáticas, ¿no? Pero esa no es su función. Su función no es entregar becas, su función es hacer que el área que da las becas lo haga con perspectiva de género, ¿no? O, por ejemplo, exactamente, esa es la transversalidad, ¿no? Sí, fíjate, Entonces, Bruno, por ahí, digamos que, sí. y yo agregaría otros tres elementos que yo observé en su momento con estos presupuestos. La primera es la falta de resultados, ¿no? O sea, cada año, a pesar de que vas y a la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados y expones tus avances y entregas tus bonitas presentaciones diciendo hicimos esto, aquello y aquello, aquello, pues la verdad te terminan diciendo, o sea, ¿qué ha cambiado de la brecha de género que tienes en tu dependencia? O sea, no importa que me hayas hecho 1000 cursos, si al final de cuentas la brecha sigue existiendo, ¿no? Esa es una que yo veo, el tema de los resultados como tales, ¿no? Y por eso también a veces los presupuestos están como en esta mira de ahora nos quitan, ahora nos dejan, ahora nos aumentan, pero es en función de los resultados. Lo segundo es que no hay procesos de evaluación todavía.
seguimos creyendo que el Ujú. dinero nos lo dieron para gastar y hacer acciones y acciones y acciones y acciones, y no hay una medición si del dinero que se destinó para violencia está arrojando resultados. Y tú lo puedes Ujú. ver concretamente con un ejemplo muy claro. Si las denuncias por violencia de género bajan en una dependencia, hay resultado o algo está pasando. Si están aumentando, Claro, es que no algo está está pasando. sirviendo lo que estás. Si no, si están aumentando, quiere decir que algo está ahí sucediendo todavía, ¿no? Y la última Ajá. es que yo sigo creyendo que se sigue pensando que el recurso etiquetado del anexo 13 es dinero para gastar solamente en mujeres y nada más. Programas en mujeres. Y aquí me lleva a otra pregunta Claro. que te quiero hacer, porque entonces nosotros que trabajamos masculinidades y tratamos de incidir con el gobierno, pues estos temas no tienen presupuesto, no hay dinero para seguir trabajando sobre masculinidades. Sí, ahí hay un tema muy fuerte. Sí, creo que es una falla de origen de esta, digamos, política pública de los presupuestos etiquetados. Como te decía, no se establece claramente cómo se etiqueta el recurso ni para qué. No está claro en la ley. Se habla que es para la igualdad entre mujeres y hombres. Y en ese sentido, se pueden destinar, a mí me parece corriente, destinar cierta parte de estos recursos a el tema de las masculinidades, sin problema, porque incide directamente en las brechas de desigualdad, ¿no? Eh, pero bueno, es un tema, digamos, también incipiente al interior de, que se está trabajando incipientemente al interior de las unidades de igualdad de género, sobre todo, y creo que hay que ir haciéndolo más visible. Por supuesto que hay que trabajar con hombres y con mujeres para transversalizar la perspectiva de género, eso es importantísimo, pero por otra parte, yo creo que algo que es muy importante y que se tiene que tomar con mucha seriedad más allá del presupuesto es la profesionalización de las unidades de igualdad de género en las dependencias y entidades federales y estatales. Como tú dices, si las políticas y programas, las acciones que hemos estado implementando realmente no están teniendo efectos sobre las brechas de género, es que lo estamos haciendo mal, ¿no? Las unidades de género lo están haciendo mal. No basta con hacer acciones de capacitación, hay que identificar bien las brechas y planear las acciones que se tienen que realizar. Ahorita ponías un ejemplo muy importante. Tú decías, si las denuncias de violencia al interior de una dependencia, violencia contra las mujeres al interior de una dependencia, se van incrementando, es que algo está sucediendo. Sí, podría estar sucediendo que por primera vez se hacen visibles los canales de denuncia, y eso es positivo. Las mujeres se sienten en confianza de denunciar porque sienten respaldados sus derechos y sienten que puede haber una sanción, ¿no? Eso es una posible interpretación de ese indicador. Hay que estudiarlo, hay que investigar más, y a eso me refiero también con esta parte de la profesionalización. No es una cuestión de buenas voluntades la cuestión de la igualdad de género. Es una obligación normativa que viene desde los instrumentos internacionales. Todas las dependencias lo deberían hacer. Y las unidades de igualdad de género se tienen que profesionalizar. Me parece que hacia allá tenemos que ir. Y lo que yo he visto es que los procesos se rompen. Hay equipos que trabajan durante unos años, se van incidiendo y tomando las riendas de su sector, digamos, van conociendo cuáles son los procesos, por dónde le tenemos que entrar, por dónde se tiene que trabajar, digamos, pero, después esos procesos se rompen, no llegan a madurar, porque probablemente cambia la administración, ya sea que hay un cambio de relevo, un relevo gubernamental, o simplemente hay un cambio en las personas que están dirigiendo la institución, y entonces los procesos se rompen porque los equipos se van y entonces los procesos se quedan intermedios. ¿Qué falta ahí? Yo creo que profesionalizar estos equipos en materia de política pública, de igualdad de género, de presupuestos, de planeación, de capacitación, de evaluación, de investigación, de atención y prevención de la violencia contra las mujeres al interior de las dependencias. Son todos estos temas. Yo siempre digo que cuando trabajas en una unidad de género, te vuelves un poco todólogo porque tienes que hablar con el personal de planeación,
tienes que hablar con los de presupuesto, tienes que hablar con jurídico, tienes que hablar con las áreas sustantivas, por ejemplo, en educación, con quien hace el currículo, con quien diseña la formación inicial y la formación continua de los docentes, con quien elabora, con los equipos que elaboran los materiales. Entonces, además de ver todos los procesos administrativos, tienes que hacer un trabajo sustantivo. No es un trabajo sencillo, que tu trabajo es generar que todos hagan sus acciones con perspectiva de género, insisto, ese es el ideal, para ir reduciendo las brechas. Entonces, creo que por ahí todavía hay mucho trabajo que avanzar. Creo que el presupuesto por etiquetado es una buena herramienta, pero creo que por el momento está agotada y se tiene que repensar, fortalecer sus procesos. No digo que desaparecer para nada, al contrario, fortalecerlo, pero para mejorar. Me parece que hay evaluaciones. Yo no las conozco porque en los últimos 2 años he estado un poco alejado del tema, digamos, en materia de investigación, porque me he dedicado más al presupuesto, específicamente en el sector educativo, pero creo que por ahí va este tema del fortalecimiento de la política de igualdad. Yo creo que el dinero del anexo 13 podría destinarse una parte al trabajo de masculinidades, sin duda, me parece que es correcto. Insisto, metodológica, normativa y éticamente, entonces creo que por ahí se puede avanzar, pero es un tema que apenas está entrando a la agenda mental, también por esa parte, ¿no? Y todavía hay muchos retos y hay que trabajarle mucho. A mí me está ganando el tiempo y ya nada más me quedan 30 segundos y no quiero dejar de agradecerte. La charla muy rica, hay mucho que trabajarle todavía. Me parece que las instituciones todavía tienen mucho que profesionalizar y establecer procesos claros. Y yo de antemano te agradezco, Bruno. En verdad, fue una rica charla y espero que se pueda volver a repetir. Claro que sí, Iván. Quedaron muchos temas pendientes, pero pues una visión general ahí está. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas y a todos quienes nos escuchan. Y pues por ahí está mi contacto. Me pueden seguir en Twitter, @BrunoPriego. Pues ahí, por ahí publico algunos trabajos que he estado haciendo en las últimas fechas. Muchas gracias por Perfecto. todo. No, al contrario, te mando un fuerte abrazo y que estés bien. Igual, abrazo. Hasta Igual, luego. un abrazo. Gracias. Adiós. Bye.